Un saludo especial para los estudiantes y las estudiantes de 11º grado del ICEMED Bernardo Galindo y Galindo. El tema que estamos desarrollando es congruencia de triángulos. En este caso, el problema que nos dan establece que en el triángulo isósceles, aquí voy a empezar a repasar desde la escuela, ven esto, isósceles se llama este triángulo porque un triángulo isósceles es el que tiene dos lados que miden lo mismo, o sea, congruentes. Este no mide lo mismo, estos dos sí, los dos que la base no. Ahora bien, ABC es el triángulo. Hay dos puntos D y E, aquí está D y E, en los lados congruentes AB. Este es el lado AB y este es el lado AC, respectivamente. Y BD dice, BD. ¿Dónde está BD? Acá, mire. Es congruente con CE. Por eso le puse acá la misma marca, que significa que este mide lo mismo que este. Aunque sabemos también que este mide lo mismo. Pero este es un dato que nos dan. Ahora dice que demuestre que BE, o sea, las transversales, y CD es congruente. Ese es el primer caso. Y hay el segundo caso. Pero el primer caso demuestre que este BE, el que está en anaranjado, mire, es congruente con CD. Ahora, si usted observa bien, en esta figura, hay dos triángulos acá, mire. De este triángulo que le estoy marcando ahorita, el triángulo, digamos, BCE, el dato que nos dan es que este lado, mide lo mismo que el otro lado de este otro triángulo. Están como cruzados. Aquí se los saco aparte para que los vean. Esto no es que yo crea que tienen que hacerlo así, porque es en la mente que hay que trabajar. La geometría se trabaja en la mente, en el aire, como dicen. Entonces, miren, BCE es un triángulo y el otro es este. Y el dato que nos dan es que este lado mide lo mismo que este lado. Aquí están marcados. Ahora bien, debo comprobar que BE, o sea, este lado, esto es lo que nos preguntan, mire, BE congruente con DC o CD, que es lo mismo. O sea, estos dos lados que se cortan miden lo mismo. Para eso es claro que si tengo dos triángulos, los que saqué allá, vamos a hablar de todo este triángulo, ubíquense. Y este otro que comparten un área común, ¿ve? Este otro, si demuestro que esos dos triángulos son congruentes, yo puedo decir que este mide lo mismo que este, porque si los dos triángulos son congruentes, los lados correspondientes son congruentes. Entonces, la demostración siempre se parte que hay una proposición y hay una justificación. Ahora, esto que AB es congruente con AC, AB con AC y BD hasta aquí, y esto se llama hipótesis, porque eso era el dato que nos daban. Ahora bien, yo tengo que probar que estos dos triángulos son congruentes. Entonces necesito buscar un caso. Decíamos que hay caso ángulo, lado, ángulo. Y hay caso lado, ángulo, lado. Y hay caso lado, lado, lado. Bueno, aquí nos dan un lado congruente. Pero si usted ve acá, estos dos triángulos tienen la misma base. Significa que tienen la misma base. Es muy cierto que BC es la base de este y también del otro. Entonces por eso empezamos por ahí, determinando que el lado BC es congruente con CB. ¿Por qué decíamos? Por la propiedad reflexiva. Ustedes deberían de ir sacando aparte una lista de ayudas que hay para poder demostrar. La propiedad reflexiva es una de ellas. La otra que miramos en la clase anterior era ángulos opuestos por el vértice. La otra que estamos usando acá es triángulo isósceles. ¿Qué nos dice un triángulo isósceles? Que
dos ángulos de la base ABC, mire, ABC, estoy hablando de este grande, ¿ve? Desde aquí hasta acá. Ese ángulo es congruente con este. ¿Por qué? ¿Por qué son congruentes? Porque si es un triángulo isósceles, hay una regla que dice que en un triángulo isósceles, si los dos lados miden lo mismo que la definición de isósceles, los ángulos opuestos también miden lo mismo. Entonces, este ángulo desde aquí hasta aquí, hablando del triángulo grande, hasta aquí son congruentes. Ahora observe esto. Este ángulo es de este triángulo, mire. ¿Sí o no? Mire. Y este ángulo es de este triángulo. Y si estos dos ángulos miden lo mismo que lo que estoy hablando abajo, significa que yo tengo el criterio de congruencia que lado, ángulo, lado. Mire, lado, ángulo, lado. Entonces por eso digo que el ángulo grande ABC con el ángulo ACB son congruentes. ACB, mire, es este, ACB. Ahora yo quiero que usted, aquí ve, no mire esta línea, solo mire este triángulo. Estoy hablando del triángulo DBC, es este es un ángulo de él. Y si usted no mira esta línea, este es un ángulo del otro. Entonces, por criterio, mire, lado, ángulo, lado, usted puede determinar que estos dos triángulos son congruentes. Y si esos dos triángulos son congruentes, el lado BE, que era el que nos pedían, BE con CD, BE, el lado de este triángulo, y CB, usted va a poder estar viendo aquellas dos figuras que saqué atrás. ¿Por qué son congruentes? Porque son partes correspondientes de triángulos congruentes. ¿Qué significa? Este es otro concepto que tiene que tener aparte copiadito. Partes correspondientes se dice, ¿qué cosas determiné acá que eran congruentes de este triángulo? Vamos a irnos acá mejor para que se ubiquen. Dijimos que este lado es congruente, ¿va? Porque era un dato que nos daban. Y este dijimos que es congruente porque es la misma base cuando se corren y se cortan. Y este ángulo dijimos que son congruentes. ¿Por qué? Porque son ángulos del triángulo isósceles. Y eso siempre va a ocurrir, que si los lados del triángulo miden lo mismo, los ángulos opuestos también. Ahora bien, cuando mido tres cosas, ya sea lado, 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 ángulo, lado, o ángulo, lado, ángulo, solo tres criterios de congruencia hay. Cuando eso ocurre y yo digo que este triángulo es congruente con este, inmediatamente usted asume que este ángulo es congruente con este, porque es correspondiente, mire. Correspondiente es como que este ángulo, este triángulo usted lo corte de acá y le dé vuelta así como puerta y lo encaje en este, mire. Mire, este lado viene a quedar cabalito en este lado. Este ángulo vendría dándole como a quedar encima, eso se llama transponer, ¿ves? Entonces significa que este lado mide lo mismo que este, que ya lo demostramos, pero significa que este ángulo va a quedar con este, es congruente, y este ángulo también. O sea, partes correspondientes es que si usted con tres medidas dice que los triángulos son congruentes, y los otros tres elementos también, estoy hablándole del otro lado, porque conocía dos, y de los otros dos ángulos. Esa es un arma que se tiene cuando se dice por ser partes correspondientes de triángulos congruentes. Ahora bien, la segunda parte que nos pedían era que si F, aquí está, es el punto donde se cortan BE y CD, entonces dice BF es congruente con CF. BF ya es hasta acá, mire. CF. Es decir, tengo que demostrar que este triángulo que les estoy marcando ahorita es isósceles. Porque si este triángulo es isósceles, este ángulo mide lo mismo que este. Y si este ángulo mide lo mismo que este, estos lados miden lo mismo. O sea, lo contrario de acá. Entonces, mire, el ángulo FBC es congruente con el ángulo FCB. Nada que ver con el Barcelona. Por ser partes congruentes de triángulos congruentes. FBC, mire. FBC. Y de por qué
digo que este que marqué con amarillo es congruente? Por lo que les hablé anteriormente, por ser partes correspondientes. No sabemos la medida, pero este ángulo, si usted le da vuelta al, miren, le da vuelta al triángulo, este va a quedar sobre este. Van a medir lo mismo. Ahora bien, si eso ocurre, oiga bien, si estos dos ángulos miden lo mismo, este lado mide lo mismo que este, por ser isósceles. Mire, el triángulo BFC es isósceles, entonces BF es congruente con CF, por definición de triángulo isósceles. Aquí está una ayuda, usted la copia en su cuaderno porque de esta forma que se puede, en este caso le quité la parte de arriba y nos ubicamos solo en el triángulo que queremos comprobar, que es que isósceles, y ahí demuestro que lo amarillo, que es lo que quería demostrar, es cierto. Bueno chicos, a estudiar, a seguir en confinamiento, a hacerle la guerra al coronavirus, y no podemos andar con una bomba fumigando, pero sí podemos estarnos en casa, y esa es una forma correcta de hacerle la guerra al coronavirus.